El trópico, esa bella franja de la diversidad y la sorpresa. No tenemos estaciones, podemos movernos de un clima a otro en cuestión de horas y tenemos animales, plantas y mejor dicho, ecosistemas que no existen en otro lado. Somos privilegiados. Cuando hablamos de Colombia siempre nos enorgullecemos de nuestros loros y nuestro café y nuestras flores. Miren esos trajes típicos de las reinas con plumas y frutas y colores vivos y todas esas cosas que decimos que son nuestras. ¿Esos son unos loros disecados? ¡Qué ternura! Pero esta riqueza es también nuestra maldición. Por ejemplo, este es Charles Goodyear, quien descubrió, dicen que accidentalmente, la vulcanización, que es un proceso químico que hace que el caucho sea más resistente. Sí, la marca de llantas Goodyear pues hace referencia al nombre de este señor. Pero bueno, luego del descubrimiento de la vulcanización, pues qué cantidad de cosas se pudieron hacer. Llantas para las bicicletas, llantas para los carros y obvio pues llantas para las armas. Pero el árbol de caucho no se daba en todas partes. No, solo en el trópico bello, franja de la diversidad trópico nuestro. Por ejemplo, en nuestro Amazonas. Así que esa necesidad mundial de caucho, esa fiebre del caucho, como la llaman los historiadores, hizo que el Amazonas colombiano fuera colonizado por casas de extracción desde finales del siglo XIX. Por ejemplo, estas son unas fotos de Richard Evans Schultes, creo que así se dice, un botánico que estuvo en Colombia investigando las especies de caucho a principios del siglo pasado. Aquí en esta foto ven a una mujer de la comunidad cubeo y a su hijo haciéndole cortes a un árbol, para que por los cortes vaya fluyendo el látex, el preciado látex. Para que lo tengan como referencia, la película El abrazo de la serpiente está ambientada en ese mundo de la fiebre cauchera. Y de hecho uno de los personajes está basado en el botánico Schultes. Dato curioso. Y ustedes dirán, bueno, qué buena toda esa historia. Esa demanda de caucho seguro trajo progreso y desarrollo para las poblaciones del Amazonas. Y pues la verdad es que no, porque las casas caucheras no estaban demasiado motivadas a llevar desarrollo, sino solo a sacar recursos a lo que marca, a lo que marcaba. Miren, esto decía Joseph Woodruff en su libro La industria del caucho en el Amazonas. Es bien sabido que el recolector de caucho del Amazonas trabaja, casi sin excepción, en condiciones terribles de contemplar, aun para aquellos que están endurecidos. Las penurias y privaciones que se ven forzados innecesariamente a soportar son de naturaleza tan asqueante y cruel que se hace difícil expresarlo con la palabra impresa. O sea, en vez de traer desarrollo, la explotación cauchera trajo conflicto, explotación y guerra. De hecho, la guerra con el Perú a principios del siglo pasado pues fue en parte debido a las disputas por la explotación cauchera. Y esto solo es un ejemplo de muchas situaciones similares de la historia colombiana. Esta historia del caucho sigue un formato que se repite cíclicamente en nuestro país. Ahí va. Hay de repente una demanda exterior de un bien primario como ese caucho que se puede producir en el país. Así que una estructura de explotación se crea para suplir esa demanda, que puede ser legal o ilegal, siempre con un poco de ilegal. Pero no solo se explotan los recursos, sino también a las comunidades que explotan los recursos. Los desplazan de sus tierras, los masacran o los obligan a trabajar en condiciones laborales terribles. Y el Estado, en vez de beneficiar a los ciudadanos, le ofrece todo tipo de refuerzos a los explotadores o desvía la mirada cuando hay violencia y opresión sobre los trabajadores. Claro, porque si no se nos acaba la confianza inversionista. O sea, la explotación irreflexiva, que no considera ni a la población ni al ambiente, es una de las causas del conflicto. Porque lo que llamamos conflicto en Colombia no es una pelea entre dos bandos, sino que es una estructura más profunda que no se puede caricaturizar simplemente con buenos y malos, o con bandidos y gente de bien, o cosas así. Entonces les voy a poner otros ejemplos de este ciclo destructivo. La masacre de las bananeras, el conflicto armado amparado por el narcotráfico, el desplazamiento y la violencia paramilitar y las plantaciones de palma de aceite, la minería ilegal y la semilegal y las explotaciones petroleras. Mejor dicho, aquí en Colombia nos peleamos por caucho, por bananos, coca, carbón, esmeraldas, petróleo, todo lo que podamos sembrar o sacar de la tierra. Quisiera decirles que Colombia es potencia mundial en ciencia o en tecnología o en cultura o en entretenimiento o en diseño y en industria, pero no lo somos. Creemos que la tierra nos va a abastecer infinitamente y que podemos confiarnos en ser la alacena del mundo. Cuando se tiene mentalidad de alacena, pues no importa ni la tierra ni las personas. Porque para seguir con la analogía, sacamos el caucho pero no hacemos las llantas. Y con eso parece que nos basta.
Y de esta causa del conflicto fueron responsables los que estuvieron antes que nosotros, por supuesto, pero nosotros también somos responsables. Somos responsables de nuestra nación, que incluye a los demás ciudadanos y a la naturaleza, no solo a la cantera de la que sacamos con qué subsistir. Y en esta historia cíclica ya van más de 8 millones de víctimas. Luego de un tiempo, los países que necesitaban caucho en los siglos pasados descubrieron semillas resistentes al clima y dejaron de depender de la Amazonía colombiana. Entonces hicieron sus plantaciones en otros países tropicales menos cascados y dejaron en Colombia, pues no mucho, solo una historia cruenta de explotación. Así que en vez de preocuparnos por no estar como Venezuela, deberíamos preocuparnos por no estar como Colombia.